Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Presentamos la enmienda de totalidad al presupuesto del Principado para el año 2018 por una serie de razones básicas que nos parece que son fundamentales a la hora de definir las políticas que se quieren hacer para el próximo año y los siguientes y que este presupuesto no incorpora. No incorpora ninguna medida estructural de cambio para mejorar la gestión de los servicios públicos y la gestión presupuestaria de los mismos. Es un presupuesto que crece en 259 millones de euros, es un presupuesto expansivo y, sin embargo, pone el acento en el gasto social, en el gasto corriente. Es decir, la filosofía del presupuesto es añadir más presupuesto al gasto social, más para sanidad, más para educación, más para servicios sociales, sin pararse a pensar las posibilidades que tiene ese gasto social de ser mucho mejor gestionado, como vamos a tratar de exponer a lo largo de nuestra exposición, y por tanto de traer y ahorrar recursos para poder hacer después una inversión productiva a la que se destina, a la inversión productiva, se destina solamente el 8% del presupuesto, que es una cifra, un porcentaje bajísimo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos y con respecto al presupuesto de 2009 o 2010, puesto que en este presupuesto solamente se invierte una media de unos 43 euros por habitante, mientras que en el de 2009 y 2010, señora consejera, se invertían 140 euros por habitantes en inversión productiva y el global del presupuesto es el mismo. Ustedes han aumentado enormemente el gasto social, pero la inversión productiva sigue como estaba o disminuye. Por tanto, el crecimiento, la creación de empleo y el futuro de Asturias está tocado. Con este presupuesto no vamos a crecer y no vamos a poder generar empleo y no vamos a poder salir de las inercias en las que estamos y en las que siempre hemos mantenido. Y sí que es continuista en ese sentido, señora consejera, pero para peor. Es continuista, pero para peor, porque crece más una parte del gasto y disminuye además la inversión. Señor presidente, su consejera acaba de decir que hizo un esfuerzo intensivo en la negociación de este presupuesto. Sería, no sé, con algunos, porque desde luego con el resto de los grupos ha tenido usted una reunión, con nosotros una reunión, y nunca más se supo. Nunca más se supo. Y el problema que tenemos con este presupuesto, señora consejera, es que en el momento que se elige un camino, por muy lógico que pueda ser desde el punto de vista político, que es negociar con la izquierda, y ese camino se ciega, abocas el presupuesto a que no salga, a que se devuelva. No han explorado ustedes ninguna otra posibilidad, ninguna. Y hubiésemos podido llegar a acuerdos, porque la aritmética que hoy es así en el Parlamento, y miren lo que pasó ayer en Cataluña, la aritmética que hoy es así, dentro de poco puede cambiar. Y la negociación política tiene que estar abierta siempre a las demandas de los diferentes grupos, porque entre todos construimos o podemos construir un presupuesto para Asturias, que es de lo que se trata. Otra discrepancia que tenemos, que es bien conocida, por supuesto, es en la cuestión de los ingresos y en la cuestión fiscal. Nosotros nos hemos propuesto elevar el techo de exención del impuesto de sucesiones y donaciones a 1 millón de euros por hijo, y a ustedes les pareció que eso era irrealizable. Sin embargo, hay 3 comunidades autónomas ya en las que este año se ha negociado de forma absolutamente transparente. Por cierto, señora Fernández, la transparencia no tiene mucho que ver con el buzoneo solo. Solo con buzonear no se logra en principio más transparencia. La transparencia tiene más elementos que ese. Se ha logrado, como digo, en Murcia, se ha logrado en Andalucía este año, en las negociaciones con otros gobiernos, y se ha logrado en La Rioja. Es decir, hay posibilidades reales de llevarlo a cabo. ¿Y qué ventaja tendríamos con esa exención fiscal de 1 millón de euros? Pues evitar las deslocalizaciones de empresas y de patrimonios familiares que están sucediendo y que estamos perdiendo ingresos por ahí, por una parte, y sobre todo acabar con la competencia fiscal entre las comunidades, porque las comunidades vecinas lo tienen. Señora consejera, yo no la interrumpí cuando usted intervino. No podemos estar de acuerdo con esa política fiscal, porque las políticas fiscales que se están pagando en Asturias ahora mismo son de las más altas de España. Y, sobre todo, en este impuesto de sucesiones y donaciones es profundamente injusto
el baremo que estamos aplicando con respecto al resto de las comunidades. Bien, otros aspectos del presupuesto con los que no podemos estar de acuerdo, por los que rechazamos el mismo, tienen que ver con las políticas inerciales que ustedes siguen. Decíamos que echábamos de menos reformas en profundidad. La primera reforma que echamos en profundidad de menos es en las políticas de empleo. Siguen ustedes subvencionando entidades para formar a los parados y siguen ustedes en las mismas políticas de empleo que crónicamente inciden sobre las mismas personas y continúa con la misma situación. Es decir, no se incentiva el empleo para que los jóvenes tengan oportunidades, no se incentiva el empleo para las mujeres, de manera que salgan estadísticamente de la situación de desempleo que tienen en la inmensa mayoría, y para los parados de larga duración tampoco hay políticas específicas. Y sobre todo, la formación de los parados, de las personas que están en el paro, nosotros proponemos que se haga a través del llamado cheque formación, que se habiliten fondos para que las personas que están desempleadas elijan el modelo de formación que necesitan, elijan los cursos que quieren hacer, dónde los quieren hacer y se formen dentro de un parámetro de formación, por supuesto, institucional u organizado, pero se formen libremente y puedan acceder al mercado de trabajo de una forma mucho más flexible que como ahora. Porque está demostrado que los fondos de empleo, tal y como están administrados ahora mismo, son poco eficaces. Ese es un cambio en profundidad de los que reclamamos. Si hablamos de otros aspectos como el de la sanidad, lógicamente cada vez son más las necesidades y nosotros, por supuesto, que estamos completamente a favor de asegurar los servicios públicos básicos en igualdad de condiciones para todo el mundo, no solo aquí, en toda España. Y tiene que haber una financiación suficiente. Pero esa financiación no puede ser sumar y sumar y sumar. Hay que gestionarlo de otra manera y hay que cambiar el modelo. A lo mejor no hay que ir a un modelo tan hospitalocéntrico, y hay que descentralizarlo, y hay que pensar en la atención hospitalaria a domicilio, y hay que pensar en reforzar la atención primaria, y hay que pensar en reforzar otros servicios, para que no todo confluya en el hospital y no todo sea tan caro. Y a lo mejor hay que pensar en gestionar las listas de espera de otra manera, y hay que pensar en gestionar los medicamentos, etcétera, de otra manera, para hacer más eficaz el gasto y para hacer más eficaz el uso de los recursos públicos. Simplemente para eso. Y de traer recursos, como digo, para después poder invertir en la inversión directa productiva. En educación, más de lo mismo. Por cierto, han anunciado ustedes ya una oferta de empleo público amplísima, sin tener aprobado el presupuesto y sin tener la seguridad de tenerlo aprobado. Por tanto, debe de ser que aunque no se apruebe el presupuesto, no les hace mucha falta, porque el Consejo de Gobierno de la última semana anuncia en firme una serie de puestos de empleo público en Asturias, que a nosotros nos preguntábamos cómo es posible que se anuncie así si luego el presupuesto no sale. Con la prórroga presupuestaria saldría igual, ¿no?, esa oferta de empleo. Porque el problema que tenemos aquí es que nosotros creemos que no se ha puesto toda la carne en el asador que se debía en la negociación presupuestaria, porque en el fondo, están ustedes muy tranquilos, porque si en lugar de haber un nuevo presupuesto y una negociación presupuestaria, las cuentas están echadas y se va a mantener todo tal y como estaba. Hablamos de educación. A nosotros nos ha decepcionado muchísimo que en el presupuesto del año pasado no se convocaran elecciones de primaria, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hablan ustedes de elecciones de secundaria y formación profesional. Bienvenidas sean. No digan ustedes, porque no es cierto, que van a bajar la tasa de interinidad en la educación al 8%. La bajarán en la educación secundaria. Pero en la educación primaria, en 5 años, sí, en 5 años, largo me lo fiáis. De aquí a 5 años, señor consejero, todos calvos, más todavía de lo que estamos. Vamos a ver, estamos hablando de puestos de trabajo del curso que viene y del siguiente, para disminuir. Usted dijo esta semana en las declaraciones públicas que quería disminuir la tasa de interinidad al 8%. Ha llegado una negociación con los sindicatos y en educación primaria estamos por encima del 25%. El año que viene llegaremos a un 30%, por no haber convocado oposiciones el año pasado. Porque el presupuesto se firma y se pacta, en su caso, para ejecutarlo. Y esa parte no se ejecutó, y de aquellos barros estos lodos. En cuestiones relativas a los servicios sociales, ya hemos comentado con el señor presidente en la anterior comparecencia el tema del salario social. Más de lo mismo, se añade más dinero al salario social sin preocuparse por hacer una gestión del mismo, de manera que sea una pasarela de las personas que están ahí para el empleo y que no sea solo sumar, sino compensar a las personas que están dentro del salario social con puestos de trabajo que les permitan incorporarse a la vida laboral. Otros aspectos que no nos gustan del presupuesto, con los que no estamos de acuerdo, es con la inversión en I+D+I. Señora consejera, ha pasado lo mismo con la inversión en I+D+I que con la inversión productiva.
Con respecto al presupuesto del año 2010, la inversión en I+D+I ha bajado el 26%. Después se ha recuperado un 6% y ahora se recupera un 3%, hasta los 79 millones. Pero es todavía muchísimo más baja de lo que era con el mismo presupuesto en aquel momento y necesita más inversión. El error de un país que está en crisis es pensar que si quito dinero de la inversión en innovación, desarrollo e investigación, cuadro las cuentas. El problema es que estoy hipotecando el futuro. Estoy hipotecando el futuro y el desarrollo innovador de esa región. Y de traer recursos de la inversión, el desarrollo y la innovación, nosotros hemos presentado una enmienda parcial para que eso se mejore, nos parece un error político importantísimo. La Consejería de Infraestructuras crece su presupuesto en el 0,6%. Ahí está la intención inversora de este presupuesto. 0,6%. La Consejería de Infraestructuras es una consejería que tiene que hacer inversión directa, generar empleo, obra, etcétera. Por cierto, hay cuestiones tan importantes como el viejo hospital de Oviedo, el Cristo Buenavista, para las que prácticamente no tienen prevista ningún tipo de inversión. ¿Para cuándo se va a hacer alguna actuación en este equipamiento? Está previsto los accesos a la Zalia, nos parece adecuado, y los accesos al PERPA. Pero ¿qué pasa con Boves y qué pasa con una serie de infraestructuras que se necesitan en Asturias? Esto denota la intención inversora de este presupuesto. 0,6% de crecimiento la Consejería de Infraestructuras. Está todo dicho. Es decir, no hay voluntad de invertir. Y las empresas, no solo las de la construcción, sino las empresas auxiliares, se resienten de una forma dura de esta falta de inversión. Porque hay que añadir a la falta de inversión productiva de este Gobierno las pocas inversiones que hace el Gobierno central, sobre todo en Asturias, que vemos que cada vez son menos, cada vez hay menos obra pública, y el hecho de que el año que viene no se prevé que haya, además, fondos mineros, con lo cual la inversión productiva va a ser escasísima el año que viene. Y el panorama económico que se pinta para este tipo de negocios y de empresas es desolador. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque son actuaciones políticas, señora consejera. Es decir, o ponemos el acento en un sitio o lo ponemos en otro. Y, desde luego, si tocas una tecla del piano, desafinas los demás. Pero hay que tener el conjunto global bien claro para que el piano funcione en su conjunto de forma armónica. Hay que tenerlo muy, muy claro. Y ustedes tienen muy claro, han hecho un guiño a la izquierda, al gasto social, al aumento del gasto social, pero han desafinado el piano por la parte de la inversión productiva, por lo menos desde nuestro punto de vista. La deuda, evidentemente se recurre a la deuda, usted lo ha dicho, no tenemos nada que objetar, es un recurso más, porque sin deuda no podríamos sufragar los servicios, pero si se gestionara mejor, seguramente necesitaríamos recurrir menos a la deuda. Estaremos de acuerdo en eso, porque la cuestión no es deuda sí o no, sino gestión eficaz y mejor gestión de los recursos. Otra cuestión que nos preocupa mucho es los grandes planes que anuncia el Gobierno, pacto demográfico, etcétera, que no tengan un soporte presupuestario claro. Hay partidas en diferentes sitios para hacer diferentes cuestiones, pero no hay partidas específicas que traduzcan la voluntad política y la voluntad real de llevar esos planes a la práctica. Y eso es una cuestión preocupante, porque cuando se anuncian grandes planes, o están soportados por números, por capítulos presupuestarios, o seguramente lo que se está diciendo es que no se van a llevar a la práctica. Seguramente no se van a llevar a la práctica. En definitiva, nosotros creemos que este presupuesto es un presupuesto continuista, pero para peor. Es un presupuesto muy poco estimulante para la economía asturiana, que va a generar muy pocas oportunidades más de empleo y que nos va a seguir lastrando y nos va a obligar a seguir estando en la cola del crecimiento económico de España. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los grandes analistas, como usted sabe muy bien, como Funcas o el BBVA. Se prevé para el año que viene un crecimiento del PIB en Asturias solamente del 1,6%, cuando ustedes hacen una estimación, algunos sí, estos analistas, cuando ustedes hacen una estimación de crecimiento del 2,3, 2,4, es muy arriesgado, se corre un riesgo muy grande, porque si no se crece, y tal y como está la coyuntura política en España, que también nos va a influir,
Es muy arriesgado pensar en eso y tiene el problema de que si después no cuadran bien las cuentas de los ingresos, difícilmente podremos cuadrar bien las de los gastos. ¿Dónde están las oportunidades para que los jóvenes puedan seguir trabajando en Asturias después de acabados sus estudios? ¿Qué políticas específicas nuevas hay para combatir la emigración juvenil, por ejemplo? Cosas tan sensibles como estas. No hemos visto más que lo mismo, las mismas becas, la misma cuantía y continuidad en las mismas políticas. Y así no vamos a resolver los problemas, señora consejera. En definitiva, creemos que el problema que tiene este Gobierno es que no hay un proyecto político de futuro. No hay un proyecto político de futuro. Seguimos en la inercia de las mismas políticas hechas desde los últimos 10 o 12 años y no hay nada nuevo bajo el sol, ninguna novedad política que se traduzca en un presupuesto que lo soporte. Y este es el problema. Y en resumen, y para finalizar, señorías, nosotros creemos que efectivamente hay que hacer cambios en profundidad. Hay que hacer cambios en la fiscalidad porque es una demanda neta de paliar injusticias que nos pasan en Asturias con respecto al resto de las comunidades autónomas que nos rodean, porque no podemos seguir soportando una fiscalidad en algunos impuestos tan alta y tan desigual. Hay que introducir cambios en profundidad en la administración y en la eficacia de los servicios públicos, como hemos dicho, en la gestión del empleo, en la gestión de la sanidad, en la gestión de la educación, donde vemos unas inercias continuistas, pero no vemos ni un solo anuncio, señor consejero, de políticas innovadoras, de planes de futuro que mejoren la formación del alumnado para la sociedad del conocimiento. No vemos nada que sea más allá de las puras asignaturas del día a día y de la continuidad del sistema, que no es poco, pero una educación que no tire de la innovación y que no se renueve está condenando a la comunidad autónoma a seguir en la mediocridad, tanto en los resultados de la educación como en las posibilidades de futuro que tenemos. Y hay que meter planes de innovación en la educación. Hay que relacionarse con la sociedad digital. Más allá del debate de los móviles o no móviles, hay que hacer planes que impliquen que el alumnado trabaja con estructuras y con planes de aprendizaje relacionados con la sociedad del conocimiento. En el tema de 03 nosotros tenemos una propuesta muy clara y muy razonable. No lo pedimos todo y todo ahora. Es muy fácil. Hemos metido una enmienda de 1,2 millones de euros más para intentar extender la red de escuelas infantiles, que creemos que es necesario el año que viene, y aumentar el porcentaje que se paga por parte de las familias, disminuir los costes al 50%. Esa fórmula nos vale. Y de manera que progresivamente se llegue hacia la gratuidad. Pero hay que pensar el modelo, hay que pensar en la extensión del modelo, y nosotros creemos que todo y todo ahora es imposible. Son brindis al sol que seguramente se hacen para no llegar a acuerdos, porque esa es otra historia, porque un aspecto de la negociación que a nosotros nos preocupa es que si uno se pone a negociar, si dos partidos se ponen a negociar, hay que ser serios, hay que sentarse, hay que poner las propuestas encima de la mesa de forma transparente y hay que adquirir compromisos. No vale enredar, intentar sacar rédito político, desgastar al otro, esperar hasta el último minuto, tener a todo el mundo a la expectativa y desconcertado para obtener no sé qué réditos finales en una indefinición que puede salir al revés, porque miren lo que ha pasado, por ejemplo, con los resultados de Podemos en Cataluña, ¿no? En esa indefinición. Dicho todo esto, señores del Gobierno, vamos a devolver, pedimos la enmienda de devolución del presupuesto al Gobierno, fundamentalmente por todas estas razones. Por la cuestión de la fiscalidad en primer lugar, porque creemos que hay que mejorarla, por la cuestión de la eficacia en la gestión de los servicios públicos, que son también francamente mejorables, porque el presupuesto dedicado a inversión, a innovación, desarrollo e investigación es bajísimo y debería de ser mucho mayor, y porque no aporta ninguna reforma estructural en profundidad que permitan el crecimiento económico de Asturias, la mejora de los servicios públicos y el crecimiento del empleo y del bienestar de los asturianos. Muchas gracias.